Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Y vamos a compartir hoy bajo el tema Viviendo en el temor reverente de Dios y creciendo en su palabra. Vamos a orar al Señor. Quiero que me acompañe en la oración. Amantísimo Padre, Dios de gracia y de verdad, mi corazón está totalmente quebrado ante ti, Señor. Reconozco lo que soy polvo, Padre, y que por tu gracia tú me permites aquí compartir las Sagradas Escrituras, Señor. Padre, tú conoces mi corazón, quiero hacerlo con un temor reverente. Y este tema tiene mucho que ver conmigo, Señor, en mi vida personal y en mi vida espiritual. Y te pido que sea tu Espíritu Santo tratando en el corazón de cada uno para que podamos vivir esa vida que tú anhelas, Padre. Te damos gracias en el bello y poderoso nombre de Jesús, y el pueblo del Señor dice, amén. Este tema que vamos a compartir hoy, vamos a hablarlo desde el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 17 hasta el 25. Versículo 17 al 25, ahí terminamos el capítulo 1. Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Voy a continuar el capítulo 2, los primeros 3 versículos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Hasta ahí dejamos las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, y damos gracias a Dios. El tema, como he dicho, viviendo en el temor reverente de Dios y creciendo en su palabra. La mayoría de las veces, en su gran mayoría, cuando venimos a la iglesia y nos incorporamos a la vida cristiana, normalmente aprendemos la palabra de Dios y algunas maneras de comportarnos con los hermanos. El deseo de nuestro corazón cuando venimos a la iglesia es verdaderamente honesto. Es decir, queremos encontrar algo que
llene nuestra alma, que en esa relación que tenemos cada día en la iglesia y escuchando la palabra de Dios, vea esa palabra y nos transforme y encontremos en ella la paz divina que solamente Dios puede dar y que sobrepasa todo entendimiento. Nuestras actitudes, nuestro interés es honesto. Sin embargo, cuando la palabra y el evangelio es diluido, cuando el evangelio es light, entonces nuestras intenciones son expuestas ante las tentaciones de una manera en la cual quedamos vulnerables. Porque la iglesia está enfocada en mantener las emociones y dejamos a un costado las convicciones. Esto es interesante porque cuando dejamos las convicciones, nos presentamos ante las tentaciones y redefinimos el pecado. Ya empezamos a cuestionar qué es un pecado. Por ejemplo, si alguien está cometiendo un pecado, cualquiera que sea, tratamos de acomodarlo, tratamos de decir, bueno, eso solamente es una debilidad, eso es una fragilidad, una enfermedad. Y empezamos a decir, bueno, David también pecó. Y empezamos a justificar, aún con la palabra, nuestro comportamiento. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque hay una situación que he aprendido en mi vida, que mientras estamos en este cuerpo, nuestras luchas son intensas. La palabra de Dios nos dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu nos anhela celosamente, pero hemos estado viviendo mucho tiempo en la carne y la carne nos atrae. Y el pecado no es amargo, es dulce a nuestro paladar. Pero eso tiene un final, que es la muerte. Porque a los caminos que al hombre le parecen que son buenos, son caminos de muerte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué entonces nuestro interés de venir a la iglesia, de buscar del Señor, nuestro interés de cambiar, de sujetarnos a la palabra, por qué entonces caemos en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso otra vez? ¿Por qué regresamos una vez más a ese punto? ¿Por qué volvemos a pecar y ya empieza nuestro corazón a endurecerse? ¿Por qué razón ocurre esto? Bueno, por eso es importante este tema. Porque la gran mayoría de personas que hacen esto toman muy poco interés en conocer a Dios. Conocemos la Escritura, conocemos la historia bíblica, pero muy poco el carácter de Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando conocemos a Dios y vamos acercándonos a su presencia, algo debe de suceder. Se llama el temor reverente. Y esto es lo que el apóstol Pedro quiere mostrarle a esta iglesia. Sin temor reverente a Dios, frágilmente vamos a cruzar la línea al pecado. Y perdemos todo lo que Dios nos ha dado y menospreciamos la sangre de Cristo. Esto es lo que ocurre. Empezamos a justificarnos por causa de que nos hace falta el temor a Dios. Ese temor a Dios que tuvo Isaías cuando vio la majestad de Dios y dijo, muerto soy. Cuando aquel ángel quemó sus labios con carbones encendidos, muerto soy, porque he visto a Dios, dijo. Esto es algo grave. El temor que tuvo José, cuando José estuvo ante aquella mujer, esposa de Potifar, y quería obligarlo a tener relaciones con él. Y le dijo, tu papá no está aquí, nadie nos está viendo. Y dijo, sí, Dios nos está viendo. Y yo tengo temor de Dios. Ese temor reverente que tuvo Moisés cuando entró a ver la zarza ardiendo.
Y Dios le habló: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. Esas sandalias han tenido contacto con el mundo. Y si tú quieres una relación conmigo, tienes que despojarte de toda cosa que contamina la presencia de Dios. Esa actitud la tenían los sacerdotes, los sumos sacerdotes en el pasado. Esa actitud es que honra a Dios, porque la palabra de Dios dice que nadie ha visto a Dios. Dios se revela en el monte Sinaí por las leyes, y ese fuego que suena, que el humo encendido, que eso trae un temor a la iglesia. Y le dijo: Moisés, ve tú y habla con Dios. Nosotros no podemos ir porque vamos a morir. Y Dios dijo: ojalá aprendieran eso, porque no pueden acercarse a mí cuando tienen un corazón que ama al mundo. El apóstol Juan dijo: el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y esto tenemos que entenderlo, hermano. La iglesia a la cual Pedro le está escribiendo es una iglesia que está en medio de una batalla. En ese momento, esta carta que está escribiendo el apóstol Pedro a creyentes que están muriendo por su fe. Han caminado en ese sendero y el imperio romano está contra ellos. Y en medio de esa oposición, esas presiones y esas tentaciones de la cultura, el apóstol Pedro les está dando una tremenda revelación que hemos ignorado por mucho tiempo. Nos gusta escuchar cómo Jesús sana. Nos gusta escuchar cómo Jesús provee. Pero no queremos dar un paso en la dimensión de la santidad. Hablamos de la santidad, malinterpretamos la santidad, pero no queremos tener una responsabilidad de la santidad. Y la santidad no está lejos del temor a Dios. Tenemos que tener temor de Dios para no cruzar la línea que no se nos ha permitido. Así como Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman del árbol. Había una línea que no tenían que cruzar. Pero ellos ignoraron eso, no tuvieron temor de Dios y cruzaron la línea. ¿Qué fue lo que ocurrió? Las consecuencias fueron aterradoras. Por eso Pedro le recuerda a la iglesia, le recuerda que la vida cristiana debe caracterizarse por dos cosas fundamentales. Y estas dos cosas que voy a mencionar son el gran ausente en la iglesia en el día de hoy: la santidad y el temor reverente a Dios. El temor reverente a Dios. No puede una iglesia caminar sin santidad, porque entonces se vuelve vulnerable a los ataques de la serpiente antigua. Tenemos que reconocer que en nuestros días tenemos desafíos muy similares. Vivimos en una sociedad que ha disminuido el valor de la verdad. Cada quien dice su estándar de la verdad. Yo es lo que creo. Si tú no lo crees, allá tú, pero yo creo esto. Y empezamos a cruzar la línea. Empezamos a tocar las cosas del mundo. Y como el mundo es agradable, empezamos a saborear el mundo. Y después regresar a las cosas de Dios es casi imposible. ¿Por qué? Porque el corazón se endurece. Por esa razón, hoy el pecado se ha normalizado y hemos sustituido la reverencia por la autosuficiencia. Sin embargo, Dios sigue llamándonos a su pueblo a vivir con temor reverente delante de Él. Hermanos míos, en el pasado, cuando iban a la iglesia, cuando se acercaban al templo, era algo verdaderamente sublime. Ellos reconocían la majestad de Dios. En aquel tiempo, bendito Dios que no había teléfono, pero hoy, a diferencia de aquel tiempo, hemos perdido la reverencia a Dios. Hemos perdido ese amor por Dios, el deseo de conocerle. Lo queremos conocer
mentalmente, como información, como algo histórico, como el Dios de los egipcios, el Dios de Israel cuando salieron de Egipto, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham. Queremos conocer la historia, pero no queremos ser parte del pueblo que se humilla delante de Dios. El temor reverente nace de reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es lo primero que un cristiano debe saber. Tiene que conocer su carácter divino, sus atributos divinos y sus atributos morales que son determinados en la relación de Dios con su pueblo. Los atributos divinos los hemos enseñado aquí por mucho tiempo, pero hemos perdido la dimensión. El más importante de los atributos divinos es que Dios es santo. El más importante atributo moral de Dios es que Dios es amor. Pero no queremos meternos en esa palabra, solamente queremos información. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, vamos a repetirlo. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, cuando oramos el Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos poniéndonos en nuestro lugar. Él está en el cielo y nosotros aquí. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre tiene que ser un nombre santificado en mi vida. Tengo que honrarte en cada área de mi vida. Venga tu reino. ¿Cómo es el reino de Dios? Venga a mi vida, venga a mi familia, venga tu reino en cada área de mi vida. Y el reino de Dios definitivamente es un Dios santo. La iglesia ha perdido eso y por eso caemos y tropezamos en el mundo. Y vamos, y sin tener conciencia real de lo que allá en el destino nos espera. Porque solo hay dos destinos. Hay dos destinos. O vamos a ir al cielo con Dios, a la misma presencia de Dios, cuando muramos. O el destino va a ser cuando vayamos directamente al mismo infierno y seamos atormentados por larga vida, por eternamente. En ese momento, como en la parábola del rico y Lázaro, nos vamos a lamentar que los demonios van a caer sobre nosotros, porque no hemos aprendido estos pasajes que Pedro le está diciendo a la iglesia. Yo puedo ver el corazón de este hombre, este corazón de este apóstol es, queridos hermanos, si ustedes están invocando a Dios como Padre, tienen que caminar bajo la dirección precisa de santidad y temor de Dios. Ambos están unidos. No puede ser que el apóstol, hermano mío, a pesar de que están pasando la tribulación, él no se enfoca en la tribulación de ellos. Él se está enfocando en su santidad y en el temor a Dios, que Dios los va a guardar para eso. Hay una cosa interesante. Primero dijo, Dios como Padre. Esto está hablando de cercanía. Esto está hablando de identidad. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Él cuida de mí. Él me adoptó en el amado, en Cristo Jesús. Tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Y no hay otro mediador delante de Dios. Porque solo hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Ese es el único camino. Está establecido plenamente en la Biblia. Entonces tenemos a Dios como Padre, pero también Dios como juez. Esto habla de la santidad, de la justicia y la autoridad. Aunque somos hijos, nunca debemos perder el respeto por su santidad. El temor reverente es vivir conscientes de que Dios ve nuestros pensamientos, palabras, acciones y damos cuenta. Un ejemplo que escuché de un ministro dice, hoy en día
Hemos perdido el respeto a la autoridad. ¿Qué es lo que tú sientes cuando vienes manejando y vienen las luces detrás de ti? ¿Qué se te ocurre cuando tu corazón reacciona a las luces de la patrulla que viene detrás de ti? ¿Te da un poco de temor? Porque has violado una ley. Pero hay muchos que no tienen temor de eso. Muchos que no tienen, niños que no tienen temor de sus maestros. Menos tienen temor de sus padres. No tienen temor. Si tú no obedeces al que miras, ¿cómo piensas obedecer al que no miras? Dice la palabra. Esta es la vida en que vivimos hoy, hermano. Es un momento terrible, pero tenemos que entender primeramente qué es el temor reverente a Dios. En primer lugar, voy a decir lo que no es temor reverente. No es un terror de miedo. No es un terror al castigo. Eso no lo es. No es un miedo enfermizo. No es una inseguridad espiritual. El temor reverente es un respeto profundo por Dios. Es una admiración santa. Es una sumisión voluntaria. Es un deseo sincero de agradar a Dios, reconociendo nuestra posición de gratitud delante del Señor. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermano mío, no es algo flexible, tolerante. No, yo vivo mi evangelio como yo puedo o como yo quiero. Yo tengo cómo hacerlo. Yo sé cómo hago. No, no se trata de esto. No quiere un evangelio cada uno a la medida. El evangelio tiene un estándar. Y el estándar es, no puedes pecar. ¿Por qué? Porque si pecas tienes que arrepentirte. Es un arrepentimiento continuo. Esto es importante. Como dije, el ejemplo de Isaías y el ejemplo de José. El temor reverente que tuvo Isaías cuando vio en esa tremenda manifestación del Dios Todopoderoso. Muerto soy. Cuando los padres de Sansón, el ángel vino y les dijo, van a tener a un niño que va a ser nazareo desde nacimiento. Esos padres, dice la Biblia, vamos a morir, le dijo la mujer, porque hemos visto al ángel de Dios. Estaban viendo la santidad. Hoy en día, imagínense ustedes, usemos la imaginación. Si apareciera ahí Jesucristo o un ángel del cielo, con solo que apareciera ahí, la iglesia moderna está enseñada a que le damos, denle un aplauso al Señor, déselo más fuerte. ¿Le daríamos un aplauso a Jesús? Piensen esto, ¿cómo reacciona su corazón cuando viene la misma persona del Verbo de Dios que murió en la cruz por sus pecados y viene ahí y dice, paz a vosotros? Y de repente el ministro dice, démosle un aplauso a Jesús, déselo más fuerte. ¿Dónde aprendimos eso? No en la Biblia. Lo aprendimos de Hollywood. No podemos hacer eso, hermano. Tenemos que postrarnos delante del Cordero Santo. Tirar toda corona a los pies del Cordero, dice la palabra. Un temor reverente. Dios mío, mi corazón, ¿cómo está contigo? De esto se trata. ¿Cómo está, hermano, mi corazón? Esto es lo que cuenta Pedro en estos. Es algo interesante. Leamos del versículo 18 al 21. Miren lo que estamos tratando aquí. Versículo 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. A esto le llama vana manera, es de nuestra inútil manera de vivir. La cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles, no fueron rescatados con cosas corruptibles como oro o plata. En ese tiempo el oro y la plata era valioso, pero el Señor le está diciendo cosas corruptibles que se arruinan, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esta palabra, sangre preciosa, tiene que ver un estado de majestad, su sangre majestuosa de Cristo. Esa sangre que no tiene nada superior a Él. Esa sangre, con esa sangre fuimos comprados de nuestros pecados, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y el versículo 21 termina diciendo, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esto es, hermano, si Cristo no hubiera venido, nosotros estaríamos perdidos, totalmente viviendo en la inmundicia del pecado y en la vergüenza de nuestra propia vida. Por esa razón es importante estos versículos que hablan del costo infinito de la salvación, que habla de que no fuimos comprados con riquezas humanas, sino con la vida misma del Hijo de Dios. Revela dos verdades. La cruz tiene dos lados. Un lado está, hermano, lo que es la gravedad del pecado. La gravedad del pecado. Para Dios es tan grave un pecado pequeño como un pecado grande. Es grave el pecado, es contaminación. Esto es, Cristo tuvo que morir por nosotros. Entonces el pecado es más serio de lo que imaginamos. El pecado nos llevará al mismo infierno. El pecado hoy en día es algo, hermano, que lo hemos puesto tan natural en nuestras vidas. Los matrimonios están en conflicto. Los hijos no respetan a sus padres. Hermano, tenemos problemas con nuestro jefe, con los compañeros de trabajo. Engañamos y somos engañados también. Pero pareciera que nada sucede porque todavía estamos en la iglesia. Pero para Dios es contaminación. Y con el tiempo esa contaminación se va a revelar. Es como el moho. Poco a poco va a destruir cualquier situación. Pero tenemos que saber eso, la gravedad del pecado. El otro lado de la cruz está la grandeza del amor de Dios. Cristo tomó nuestro lugar voluntariamente. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por amor. ¿Qué tanto nosotros le dimos a Dios? Nada, absolutamente nada. La gracia de Dios fue infinita y sublime y por eso Dios nos salvó. De manera, hermanos, que tenemos que darnos cuenta que la cruz tiene dos lados. Por un lado, esa consecuencia del pecado, que ¿por qué no predicamos del pecado? Porque la gente se ofende, porque la gente quiere vivir en su mismo pantano, quiere vivir en su misma diversión, justifica lo que hace y eso poco a poco está creciendo la contaminación en su corazón. Llega el punto en el que el corazón es endurecido, ya no puede ser quebrantado, es endurecido y ya no puede. Y entonces, dice Dios, lo deja entregado a ese placer. Le hace que su mente sea una mente reprobada. Y entonces empiezan a hablar de la iglesia, empiezan a hablar del pastor, empiezan a hablar que las cosas no sirven. ¿Por qué? Porque está viviendo en esa contaminación. Y lo que sale de sus labios simplemente es pecado. Ya no es nada para edificación. Ha perdido la grandeza del amor de Dios. Perdió todo eso. El temor reverente crece cuando entendemos cuánto costó nuestra redención. Pero casi no nos interesa eso. No sabemos cuánto vale la preciosa sangre de Cristo para Dios. Y si es tan valiosa para Dios, ¿cuánto debería ser valiosa para cada uno de nosotros? ¿Cuánto debería ser valiosa cada día? Cada día al despertar, hermano. Nos damos cuenta que despertamos por la bendita gracia de Dios. Porque Dios sopla el aliento de vida para nosotros. No nos deja ahí en el polvo. No nos deja en esa condición. Su mano está pronta. Dios mismo dice, ¿acaso se ha cortado mi brazo? Mi brazo está listo. Pero seguimos empecinados en seguir destruyendo nuestra propia vida. Y Dios en su grande amor que conoce el final, nos quiere apartar del infierno. Hermano, el infierno es aterrador. Hay mucho que va a suceder. Los tiempos finales están pronto, pero la iglesia está dormida. Necesitamos, hermano, volver a ese temor reverente y a entender el verdadero propósito de la santidad. En la cultura actual, en el mundo que vivimos, allá en nuestros pueblos eran un poco más humildes, pero aquí nos volvemos más orgullosos. Hermano, mire, ¿qué nos enseña la cultura el día de hoy? Haz lo que te haga feliz.
Aquello que te hace feliz, hazlo. Sigue los deseos de tu corazón. Dios te va a bendecir por eso. Esas son una blasfemia, porque estamos poniendo a Dios en algo que no está ahí. Sigue los deseos de tu corazón. ¿Qué es lo que dice Jeremías en el capítulo 17? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién puede confiar en él? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su brazo por ayuda. La palabra de Dios es tan seria, hermanos amados. El mundo entero nos está metiendo tanta etiqueta. Vive para ti mismo. Tienes derecho a ser feliz. Pero la cruz nos recuerda que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados a precio de sangre. Nuestra vida debe honrar al Salvador que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Pero vivimos lejos de eso. Pero cuando somos corregidos y exhortados, nos enojamos por eso, porque no queremos ser corregidos. Y el temor reverente en nosotros produce un amor genuino a los hermanos, porque sabemos lo que ocurre. El versículo 22, mire, 1 de Pedro 1:22, dice así. Voy a leer 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto es algo, hermano, que está como un estándar en la Biblia, pero que no lo hemos vivido, ni siquiera el mínimo, porque no entendemos esto. Pedro está conectando la santidad con el amor. Una persona puede aparentar espiritualidad. Una persona puede conocer la Biblia, puede predicar, puede enseñar, hermano mío, pero el verdadero temor a Dios transforma nuestras relaciones y produce cambio. La verdadera santidad en nosotros nos hace reconocer quiénes somos y quién es Dios. El amor cristiano es auténtico, no es superficial, no depende de emociones, no depende de preferencias personales. Es una decisión basada en el amor que Dios nos mostró a nosotros primero. De esto se trata. El mundo está lleno hoy de división, hermano. Hay izquierda, derecha. Hay demócratas, republicanos. Hay de blanco y negro. Todo está dividido. Hay individualismo, egoísmo, competencia. La iglesia debe reflejar una comunidad diferente. Donde hay temor de Dios, hay perdón, hay humildad, hay servicio, hay amor sincero, pero sobre todo hay testimonio verdadero. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Porque si siembras para la carne, cosecharás muerte y destrucción. Esa es una verdad absoluta. Pero si siembras para el Espíritu, cosecharás vida eterna, dice la palabra. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Hermano, no podemos rechazar la oferta de Dios. Dios nos da vida eterna. ¿Por qué rechazamos lo que Dios nos da? El mundo está tan contaminado y nos engaña de tal manera, engaña a nuestros hijos, engaña a nuestros hogares, porque no hay temor de Dios. El temor reverente se fundamenta en la palabra maravillosa de Dios, la palabra eterna de Dios. Aquí está, aquí se fundamenta el temor a Dios. No es un temor, no es un miedo. Mire, el versículo 23 dice así: siendo renacidos, una buena expresión de volver a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que está diciendo, esa santidad y esa búsqueda, esa salvación está fundamentada en esa hermosa palabra de Dios, porque tenemos que amar la palabra de Dios. Permanece para siempre. Todo en este mundo es temporal, hermano. La belleza es temporal.
Esos artistas de Hollywood que hoy son, mañana no serán. Los deportistas que hoy el mundo corre por ellos, mañana, hermanos, son olvidados. Todo se termina. La fama es temporal, el poder es temporal, las riquezas son temporales, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. La nueva vida proviene de la palabra. El apóstol Pedro dice a los que hemos nacido de nuevo por medio de la palabra viva y permanente de Dios. La vida espiritual no se sostiene por emociones, se sostiene por la verdad de Dios. No porque siento, porque a mí me late, no, se siente por la palabra, es la palabra de Dios que es incorruptible e inmarcesible. Muchos buscan la estabilidad en redes sociales, en la política, en la economía, en las filosofías humanas, pero solamente la palabra permanece firme cuando todo lo demás cambia. Esto es lo maravilloso. Y para terminar, hermano, voy a leer el capítulo 2, verso 1 al 3. Mire lo que dice Pablo. Los capítulos lo hizo una persona, pero la carta no tenía capítulos. Dice así el capítulo 2. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto es algo muy importante. El temor reverente produce crecimiento espiritual, produce esa búsqueda de Dios. Después de hablar de la palabra de Dios, Pedro continúa diciendo, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Aquí encontramos el resultado práctico del temor reverente. Debemos abandonar lo que contamina el alma. Pedro menciona 5 pecados. La maldad es una actitud que busca perjudicar a otros. El engaño, la manipulación y la falsedad. La hipocresía, apariencia de espiritualidad sin transformación interior. La envidia es un resentimiento por las bendiciones ajenas. Las detracciones es hablar mal de otros. Los chismes, relaciones con el temor reverente. Una persona que teme a Dios no puede alimentar estas actitudes continuamente, porque son contaminaciones. El temor reverente nos lleva al arrepentimiento constante. Estos pecados tenemos que desecharlos. Debemos desear la palabra como los niños desean la leche. Esto es algo hermoso, hermano. El recién nacido no necesita que lo convenzan de alimentarse. Tiene hambre natural. Pedro dice que el creyente debe tener la misma hambre espiritual. ¿Qué señales son de hambre espiritual? Bueno, el deseo de leer la Biblia cada día más, el deseo de aprender, el deseo de obedecer, el deseo de conocer más a Cristo en su carácter. La iglesia sana no solamente escucha sermones, ora, ama la palabra y practica la palabra de Dios. Debemos experimentar personalmente la bondad de Dios. Por eso es muy importante esto, hermano. ¿Dónde nosotros mostramos esto? Bueno, un buen lugar para mostrarlo es en el trabajo. Actuamos con integridad, aunque nadie nos observa. En internet, honramos a Dios con lo que vemos, compartimos y comentamos. A veces, hermano, un simple like dice una preferencia. Y le ponemos like a cosas del mundo. Y estamos siendo seguidores de gente que ni siquiera honra a Dios, hermano. Gente que aborrece a Dios, nos ponemos de seguidores de ellos. Ahí no estamos santificando el nombre del Señor. En la familia, hermanos, reflejamos paciencia, amor y perdón. Compromiso. La familia es algo maravilloso, es como Dios lo estableció. ¿Para qué? Para tener una descendencia para Dios. La familia
tiene un valor maravilloso para Dios y para nosotros debería serlo también. Y en nuestra vida personal, ¿qué? Bueno, es muy importante, porque todo lo que hagamos en secreto será revelado en público. Miren, hermano, nada está oculto delante de Dios. Hoy te la puedes librar. Hoy nadie te vio, pero Dios sí te vio. Lo que tú en secreto lo ocultas va a ser destapado un día y va a traer vergüenza sobre tu vida. Tenemos que buscar a Dios en oración, su palabra. El lugar secreto debe ser un lugar santo y honramos a Dios en lo secreto donde nadie nos ve, nadie nos ve. Esto de 1 Pedro capítulo 2 del 1 al 3 nos muestra cómo se ve una vida en la práctica. Desechamos el pecado, anhelamos la palabra de Dios, crecemos espiritualmente, reconociendo que Dios es nuestro Padre y nuestro juez. Fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo y hemos nacido por la palabra eterna de Dios. La pregunta, hermano, no es solamente si creemos en Dios. La pregunta es si vivimos cada día conscientes de su presencia, su santidad y su amor. Oro al Señor que Dios levante una iglesia que se vuelve a temerle de una manera reverente. Oro a Dios que nuestra iglesia entienda lo que el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, a que vivamos como realmente debemos vivir. ¿Podemos hacerlo en nuestras fuerzas? No. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa. Es el Espíritu Santo el que nos mueve. Es el Espíritu Santo porque sabe que somos tan incapaces que Dios lo hace. ¿Cómo sabe que somos incapaces? Se lo voy a probar. Cada principio de año decimos, hoy voy a estudiar inglés, hoy voy a ir al gimnasio, pero dura una semana. Hoy voy a empezar este negocio y nunca empieza. ¿Por qué? Porque sabe que somos de corta duración. Y por esa razón el Espíritu Santo nos motiva con la palabra a permanecer si nosotros obedecemos. Mi anhelo más grande, hermano, se lo voy a decir con todo mi corazón, no es tener una iglesia enormemente llena de personas. No, no es ese el propósito. Mi propósito es que tengamos una iglesia de verdaderos discípulos, de gente que tema a Dios, que no estemos cada domingo, hermano, necesitamos servidores, que les digamos, hermano, ya tenemos demasiados, ya hay muchos sirviendo. Pero cada vez, hermano, que no les estemos motivando porque es tan importante ofrendar a Dios. No, que ya tengamos un corazón para Dios. No estamos poniendo cargas, ni tampoco les estamos pidiendo algo que nosotros no estemos dispuestos a hacer. Esto es importante, tener una iglesia que verdaderamente honre a Dios, que sea una luz aquí en el estado de Utah, que no sea una iglesia tan emocional con música solamente, y con gritos y con todas esas cosas. Porque al final de cuentas, la gente es lo que le gusta, pero no es lo que agrada al Señor. Que seamos familias, hogares fuertes, fortalecidos en el poder y en la gracia de Dios. Que seamos gente humilde, quebrantada, que nos amemos unos a otros, que seamos compasivos con el necesitado. Esa es una iglesia que honra el nombre del Señor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si no tenemos temor reverente a Dios, si no conocemos a Dios. Es como decía mi madre, es como pedir peras al olmo. No puede ser. Jesús dijo en la palabra de Dios, hablando de Juan el Bautista, el árbol bueno da fruto bueno. El árbol malo da fruto malo. ¿Cómo podemos esperar, hermano mío, que no busquemos las cosas de Dios con sinceridad? Que no amemos a Dios, que Dios que pagó en la cruz del Calvario por nosotros, seamos tan indiferentes. Que un día vengamos a la iglesia y el domingo siguiente no nos importó, no venimos. ¿Por qué no vino? Es que tuve otras cosas que hacer. ¿Qué está haciendo? ¿Saben lo que significa? Pastor, usted sabe que yo amo la iglesia, pero el domingo yo tengo otras cosas más importantes que ir a oír la palabra.
Tengo otras cosas mejor para mí que ir a adorar al Señor un momento. Dígame, ¿engaña a mí mismo? ¿Me engaña a mí? No, se está engañando a usted mismo. ¿Por qué? Porque está poniendo la preciosa sangre de Cristo a un costado y no está poniendo su corazón delante de Dios. Una iglesia tiene que corregir, una iglesia tiene que exhortar, una iglesia tiene que encaminarse en el camino. No podemos hacer cosas que no debemos. ¿Por qué? No cruzar la línea, hermano. Tenemos que tener temor reverente. Para mí ha sido tan importante este pasaje porque me llena la reflexión, me pone a mí en una situación en que digo, Señor, gracias por tu palabra, porque esa palabra me ha sostenido a lo largo de mi vida. No sé cuántos días, cuántos meses, cuántos años viviré más, pero mi único anhelo es terminar la carrera con gozo, llegar al final de mi vida sabiendo que he honrado a Dios en cada área de mi vida. No sé lo que ustedes harán, pero yo he decidido que yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Si usted precisa de una oración, yo le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a orar por usted. Levanta sus manos al cielo e invoca el nombre del Señor, diciéndole, Señor, perdóname, porque no puedo, Señor. El mundo me ha contaminado, mis actitudes lo revelan, mi corazón se ha endurecido, pero te suplico delante de Dios y delante de mis hermanos que me ayudes, Señor. Quebrántame mi corazón. Si me tienes que humillar, humíllame, pero levántame, Señor, porque tu palabra dice que el que se humilla, tú lo levantas, pero el que se exalta, tú lo humillas, Señor. La palabra de Dios es tan maravillosa, es tan poderosa que no hay nada debajo del cielo que pueda cambiar nuestras vidas, solamente su bendita y sagrada palabra. ¿Por qué tenemos que justificar el pecado? ¿Por qué tenemos que ir corriendo tras el mundo? Cuando lo más importante, el tesoro más grande, lo tenemos en la palabra de Dios, en la persona de Cristo, que nos ha dejado su Espíritu Santo para que podamos vivirla de una manera maravillosa, que podamos disfrutar la familia, que podamos disfrutar lo que Dios nos da, sea mucho o sea poco, que podamos vivir la vida que le agrada al Señor. Padre Santo, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Señor, te ruego en el bello y poderoso nombre de Jesús, que ellos pongan su confianza y toda su fortaleza en ti, Señor. Que ellos puedan acudir a ti, Señor, reconociendo que no hemos hecho lo bueno, sino que también, Señor, necesitamos de ti hoy. Y nos humillamos ante tu trono de gracia. Ayúdanos, Señor, y bendícenos con esta hermosa palabra que hoy nos has compartido. Que no seamos oidores olvidadizos, que no tomemos esta palabra a la ligera, sino que amemos tu palabra, Señor, con seriedad y con amor. Todo esto te lo ruego y te lo suplico en el bello y poderoso nombre de Jesús. Aquí la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza. En el nombre de Cristo, la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.